Steven Spielberg, cineasta americano, llegó a ser llamado en su momento como el Rey Midas de Hollywood, gracias al tremendo éxito comercial que tenían sus películas. Sin embargo, lejos están los días en los que las películas de Spielberg generaban conmoción en el público general. Pese a seguir activo, las películas de Steven Spielberg ya no figuran entre las más taquilleras del año o entre las favoritas para ganar premios, no al nivel como alguna vez lo fue en los años 70, 80 y 90, y puede que él mismo sea, en parte, el culpable de ello. Steven Spielberg nació en Cincinnati, Ohio, el 18 de diciembre de 1946. Desde pequeño sintió gran pasión por el cine. Al no poder entrar a estudiar en una universidad, decidió hacer películas él mismo, buscando llamar la atención de los ejecutivos de la Universal Studios. A los 22 años firma un contrato para filmar series y películas para la televisión por 7 años. Su primer largometraje fue Duel o Reto a Muerte de 1971, estrenada en la televisión. Fue aclamada por el público y bien recibida por la crítica. En 1974 estrena otra película para la televisión llamada Sugarland Express. Fue su primera colaboración con John Williams. Pese a ser bien recibida por la crítica, no impactó al público como antes. Steven se promete entonces no volver a hacer una película que no atraiga a las masas. There is a creature alive today who has survived millions of years of evolution without change, without passion, and without logic. It lives to kill. En 1975 salta a la fama mundial con Tiburón. Teniendo solo 29 años cuando la dirigió, Tiburón es la película más taquillera de la historia y crea los blockbusters de verano. En 1977 estrena Encuentros cercanos del tercer tipo, que habla de la llegada de extraterrestres a la Tierra y cómo se trata de comunicar con ellos. En 1979 estrena la comedia 1941, que satiriza la histeria por la Segunda Guerra Mundial. Es un fracaso tanto en la crítica como en la taquilla. Debido al fracaso de 1941, Steven se encuentra en un punto bajo de su carrera. Es el primer gran fracaso en ella y no sabe qué hacer. George Lucas se acerca a él y le propone la idea de Indiana Jones. En 1981 se estrena Los Cazadores del Arca Perdida, protagonizada por Harrison Ford en el papel de Indiana Jones. Es un rotundo éxito en taquilla y en la crítica, y hoy en día sigue siendo considerada una de las mejores películas realizadas. En 1982, Steven Spielberg enternece el mundo entero a través del alienígena E.T. en su película E.T. el extraterrestre. Este pequeño alienígena se hace amigo de un niño llamado Elliot, quien es un reflejo del mismo Spielberg durante su niñez. A través de esta película, Steven nos habla de la familia, los amigos, cómo el divorcio de los padres afecta a los hijos, todo ello en una historia enternecedora que nos da la sensación de volar gracias a la música magistral compuesta por John Williams. Con más de 600 millones de dólares recaudados a nivel mundial, le quita el título a Star Wars de George Lucas como la película más taquillera de la historia, récord batido por segunda vez por Steven Spielberg. Los críticos siguen diciendo que Spielberg solo se centra en películas comerciales y poco profundas.
por lo que Steven Spielberg busca algún proyecto con historias más serias y humanas. En 1984 estrena El color púrpura, basada en la novela de Alice Walker, marcando un paso contundente de Spielberg hacia un cine más serio al hablar de temas como el racismo, la segregación, la sexualidad y otros temas más humanos a comparación de sus películas anteriores. Todo esto a través del personaje de Sally, interpretada por Whoopi Goldberg. En 1987 dirige El Imperio del Sol, que narra la supervivencia de un niño inglés atrapado en la ocupación japonesa de Shanghái durante la Segunda Guerra Mundial. Esta película presencia el debut de Christian Bale en el papel protagónico de Jim Graham. Durante los 80s, Steven Spielberg estrena otras 2 secuelas de Indiana Jones. Sirve como productor ejecutivo en películas como Los Goonies, Volver al Futuro, Gremlins, Quién engañó a Roger Rabbit, etc. En 1991 dirige Hook, protagonizada por Robin Williams y Dustin Hoffman, pero no sería hasta 1993 cuando se consagre como un director serio, a la vez que el máximo exponente de las películas taquilleras. ...1993 es sin duda alguna el año más importante en la carrera de Steven Spielberg. Por un lado, estrena en el verano Parque Jurásico, película basada en la novela de Michael Crichton de 1990. A través del uso magistral de animatrónicos y efectos especiales generados por computadora, Spielberg logra traer al siglo XX dinosaurios, para el asombro del público que no había visto algo tan real hasta ese entonces. La película arrasó en las taquillas, llegando a ser la primera en recaudar más de $1.000 millones. Se convertiría en la película más taquillera de la historia, quitándole el puesto a E.T. De esta manera, Spielberg dirigió la película más taquillera de la historia en 3 ocasiones distintas. Aclamada por la crítica, Parque Jurásico también ganó los 3 premios de la Academia a los que estaba nominada. Sin embargo, la gran protagonista de la noche de los Óscares era sin duda La lista de Schindler, también de Spielberg. Película estrenada en diciembre del mismo año, Steven Spielberg se atreve a dirigir esta obra basada en el libro de no ficción de Thomas Keneally, El arca de Schindler, basado en las anécdotas de los judíos salvados por Oskar Schindler. Siendo el mismo judío y habiendo sufrido antisemitismo en su niñez, Steven Spielberg dudó por 10 años si era capaz de realizar esta película, hasta que sintió una deuda por contar la historia de Schindler, protagonizada por el aquel entonces desconocido Liam Neeson junto a Ben Kingsley y Ralph Fiennes. La lista de Schindler gana 7 premios de la Academia, entre ellos Mejor Película, Mejor Banda Sonora por John Williams y Mejor Director para Steven Spielberg. The Oscar goes to, this is a big surprise, Steven Spielberg for Schindler's List. A partir de ello, hoy en día es considerada casi de manera universal como una de las mejores películas jamás hechas, teniendo el puesto número 8 en el ranking de las mejores películas de la historia del American Film Institute. De esta manera, Steven Spielberg se consagra como un director que logra realizar películas que toquen temas humanos como el Holocausto y hacerlo de una manera magistral. And to the 6 million who can't be watching this among the 1 billion watching this telecast tonight. Thank you. El resto de los años 90 vemos a Steven Spielberg dirigiendo la secuela de Parque Jurásico, El Mundo Perdido, pero no logra tener el mismo impacto que su antecesora. También dirige Amistad, película que habla de la esclavitud, pero no llegó a ser tan bien recibida. Su siguiente gran película fue Salvando al Soldado Ryan, película que habla de la Segunda Guerra Mundial, tema que ha fascinado a Spielberg desde su niñez gracias a las anécdotas de su padre, quien peleó en la guerra. Siendo la segunda película más taquillera de 1998, Salvando al Soldado Ryan se convierte en otro clásico moderno.
Le valió a Spielberg su segundo Oscar a Mejor Director, pero perdió en Mejor Película. Pese a ser la favorita, perdió ante Shakespeare Enamorado, siendo un tema de gran controversia hasta hoy en día. Ya en el siglo XXI, Steven se ha pegado a hacer películas de temas más profundos como Munich, The Terminal, alguna que otra película comercial como Minority Report, Indiana Jones 4, La Guerra de los Mundos, etc. Pero ninguna de ellas con el impacto o la aclamación como en años anteriores. Como dije anteriormente, lejos están los días en los que una película de Steven Spielberg generaba una conmoción en el público general. Si bien sigue realizando películas, las cuales mantienen una buena calidad y una aceptación entre los públicos, Steven Spielberg ya no es lo que era antes. ¿Será acaso que esto se deba a su propia mano? De manera personal yo creo que sí, ya que con la película Tiburón de 1975, Steven Spielberg les demostró a los estudios que la inversión masiva en la producción y en el marketing de una película puede ser una ganancia viable. Tiburón está basado en la novela bestseller del mismo nombre, escrito por Peter Benchley y publicado en 1974. Estas son las bases de las películas taquilleras de hoy en día, historias basadas en material ya conocido y familiarizado por la gente, como libros, cómics, videojuegos, etc., y llevados a la pantalla grande bajo un bombardeo masivo de publicidad que incita a las personas a ir a verlas. Esto ha acaparado las carteleras, dejando a un lado las películas a las cuales Steven Spielberg se dedicaría más tarde en su carrera. No creo que toda la culpa sea de Steven Spielberg. De una u otra forma, es cada vez más evidente que las casas productoras están desesperadas en sacar películas, que están más orientadas a ser un producto de consumo masivo, a querer contar una buena historia. Esto hace que se pase de largo el cine que sí procura contar historias más humanas y no tan apantalladoras. De una manera u otra, este cine también es aquel al cual Steven Spielberg vio como una herramienta para poder contar sus historias y experiencias. Steven Spielberg ya no es lo que era antes, pero sigue siendo uno de los más grandes directores de la historia y ha logrado cautivar como ningún otro a millones de personas por décadas, con películas que, aparte de ser taquilleras, se preocupaban por contar buenas historias, conectar con la gente y generar un impacto en la cultura, cosa que Steven Spielberg logró como ningún otro lo ha hecho.